Bienvenidos a LifePond. El episodio de hoy va a ser muy diferente a los que hemos escuchado. Normalmente me he enfocado en founders y en historias clave dentro de empresas, pero hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes y tal vez más preocupantes de la actualidad, la deuda de Estados Unidos, precisamente su deuda externa, porque ¿quién cobra los intereses de la mayor bola de nieve financiera del planeta? Hemos visto estos videos en internet donde salen celebrities, salen billionaires, donde van caminando y arriba les ponen como un signito donde se ve cuánto dinero están haciendo por segundo, por minuto. Pues bueno, si queremos llevar esto a los países, Estados Unidos cada segundo estaría en promedio sumando $100,000 de deuda. Increíble, ¿no? O sea, si Jeff Bezos sale que son 2,000 o $200 por segundo, imagínate $100,000 de deuda por segundo. Tan solo el año pasado, o sea, 2024, Estados Unidos le pagó a los 5 principales acreedores de su deuda, de bonos, treasuries, $89,000,000,000 solo en intereses. Hoy te cuento, me voy a estar apoyando en mis notas, tú las puedes encontrar en Substack, son totalmente gratis. ¿Por qué cobran? ¿Por qué confían en Estados Unidos? ¿Y qué pasa si deciden vender? La deuda externa no es más que todos los securities, o sea, US Treasuries, bonos que extranjeros tienen, y que estos extranjeros se pueden definir como bancos centrales, gobiernos a través de los ministerios de Hacienda, instituciones financieras, inversionistas institucionales, wealthy individuals. O sea, todas las transacciones se registran mientras sean arriba de $50,000,000. Por ejemplo, yo soy un inversionista mexicano, compro $50,000,000 en un bono del Tesoro, bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos, y el Tesoro de Estados Unidos registra esa compra y sabe que en México hay alguien que tiene una posición de 50,000,000 y se le tiene que pagar el interés por el bono, por el yield. Tomando esto en cuenta, a diciembre de 2024 había $8,5 trillones en manos de extranjeros. Y la razón de esto es que pues van fondeando el gran déficit fiscal de Estados Unidos. O sea, el Treasury va subastando bonos, va haciendo las subastas y el mundo financiero pues va y tiene todavía el apetito y compra y está ahí pendiente. Últimamente, claro que hemos visto más alzas en los yields, en los intereses que tiene que pagar el bono. Y el año pasado, Estados Unidos en intereses totales de deuda, contando externa como la deuda interna, pagó $1,13 trillones. O sea, mucho más que lo que gastan en todo el Army, mucho más que lo que gastan en el Medicare. O sea, es increíble cómo se ha convertido tan grande, como un problema tan grande de liquidez inmediata para el gobierno de los Estados Unidos y obviamente para los taxpayers. Y esto genera una señal dual. O sea, por un lado, el mercado financiero pues pricea un riesgo y da confianza al gobierno de Estados Unidos, pero por otro lado, Estados Unidos depende del ahorro y de la liquidez global. ¿Qué pasa si no hay apetito en una subasta de bonos de Estados Unidos? ¿Qué pasa si no hay esta liquidez en el mercado? Ahí ya estaríamos hablando de temas mucho más graves. Les voy a platicar los personajes y las decisiones que los han llevado a convertirse en los 5 acreedores principales de deuda de Estados Unidos. En realidad son 6 personajes, pero ahorita vamos a explicar por qué les cuento como 5 solamente. El primero de ellos es Japón. Japón tiene $1,000,000,000,000 en deuda estadounidense, principalmente porque el Banco de Japón tiene demasiadas reservas, la ha utilizado para mantener el yen barato, le sirve muchísimo a las empresas japonesas que exportan, porque tienen la divisa barata, el dólar fuerte o otras divisas también mejor preciadas contra el yen, y bueno, los ingresos le están sirviendo bastante. China es el segundo lugar. Sí, China, por más que guerra comercial desde hace bastantes años, por más que haya este enfrentamiento geopolítico, pues bueno, China es el segundo
acreedor de deuda estadounidense con 759 billones de dólares, esto a fines de 2024. Aquí hay algo muy, muy interesante. China tuvo un pico de deuda de Estados Unidos en el 2013. Tuvo aproximadamente 1.3 trillones y desde ahí empezó a diversificar, empezó a comprar oro, empezó a reducir su exposición a Estados Unidos, pero también empezó a usar custodials. ¿Cómo funcionan los custodials? Pues prácticamente tú pones dinero, o sea, y como les explicaba la transacción del inicio, yo directamente, Wealthy Individual, compro 50 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos. ¿Cómo lo hace China? Pekín, Beijing, no lo compra directamente, sino que deposita el dinero en Luxemburgo, en Bélgica, y a través de un security depository hace la compra. O sea, el security depository compra los 50 millones de dólares, por decir una cifra, los tiene guardados bajo su custodia en Luxemburgo, en Bélgica, y le cobra una comisión, obviamente, al gobierno de China, pero el gobierno chino es el dueño final de estos securities. Por eso, si bien ha ido diversificando su exposición, también ha ido metiendo deuda, bonos en otros lugares para disfrazar, para diversificar, para que no parezca que tienen tanto. Pero realmente, aún con eso, son el segundo mayor acreedor directamente. Después sigue el Reino Unido con 340 billones de dólares. ¿Por qué? Londres, centro financiero global, muchísimos fondos pues, depositan dinero ahí, lo trasladan. Después de esto pasamos a lo interesante, Bélgica y Luxemburgo. Yo los cuento como uno, tienen aproximadamente 300 billones de dólares, porque no es que el gobierno de Bélgica y el gobierno de Luxemburgo pues, les guste muchísimo la deuda estadounidense y estén invierte y compre, sino lo que hacen es, ahí hay dos empresas grandes que funcionan como security depositories, donde se le pone muchísimo dinero, hacen el custodial account y obviamente cobran comisión por cuidar esas cuentas a individuos. Puede ser al gobierno de China, puede ser a wealthy individuals en Alemania, puede ser a un fondo saudí, puede ser a una empresa latinoamericana. O sea, es un hub global financiero, por lo cual hay muchísimo dinero en las custodias accounts. Más que nada me andaba confundiendo ahí con Londres. Y pasamos al último, el vecino, Canadá, con 225 billones de dólares aproximadamente. Pues bueno, vecino, reservas, liquidez inmediata, se entiende las decisiones. Y dentro de estos 5 o 6, las decisiones clave que yo me quedaría con ellas, que les quiero platicar, es de un lado alguien que tiene muchísima confianza en la deuda de Estados Unidos, el gobierno de Japón y más que nada el Banco de Japón. O sea, ellos normalmente reinvierten los cupones, o sea, el interés que les están pagando, lo están reinvirtiendo constantemente, tienen una rotación constante en bonos de Estados Unidos, por ende son pues, el principal acreedor, casi no venden, casi no se separan de estos activos. Esto es lo que hemos visto en la tendencia en los últimos años, décadas. Y China vende, pero sin presionar el precio. O sea, si bien China pudiera entrar, subastar sus bonos, venderlos, causar un caos en el mercado, que el yield ahorita está en 4.20 y algo. O sea, si China empieza a subastar fuertemente, pues los yields pueden subir bastante a 5 y tantos, porque tiene una cantidad increíble. Pero también al subirlo así, pues abarata el precio del bono y también se lastimaría a ellos mismos, o sea, lastimaría las inversiones que ellos tienen. Entonces, va vendiendo, va desprendiéndose, pero sin lastimar muy fuerte el precio. Y para darnos una idea de intereses pagados por cada uno, tomando el promedio de la tasa del año pasado de Treasuries, Japón recibió 35 billones de dólares. China recibió 25 billones de dólares, pero por sus custodial accounts esta cantidad debe ser mucho mayor. El Reino Unido, 11 billones. Entre Bélgica y Luxemburgo recibieron 10 y Canadá 7.5 billones de dólares. Estamos hablando de 89 billones de dólares en 5, 6 países. Se paga semestralmente, se transfiere el dinero dentro de Estados Unidos con ayuda de la Fed
y de ahí ya se manda a los bancos o a los clientes que tengan que tengan los bonos. Bueno, para cerrar, ¿cuáles son las tensiones que estamos viviendo ahorita? Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, los aranceles están al máximo, las presiones están muy fuertes y China sí ha seguido desprendiendo de treasuries, aunque no directamente o sea, en los últimos meses no directamente en Beijing, pero sí en Europa. Por eso hemos visto un surge de ventas de bonos de Estados Unidos en Europa. Aparte de que muchos inversionistas pues tienen el miedo y el riesgo y están mejor cubriéndose, también está pasando en Europa, no solamente es el gobierno chino o inversionistas chinos. La otra cuestión es que en el 2022, cuando se da la guerra Rusia-Ucrania, pues bueno, se eleva la demanda de refugio, se eleva la demanda de comprar y hacer inversiones de guerra, oro, bonos de Estados Unidos, pero ahora con la guerra comercial con China, pues esa demanda también se ha ido como frenando un poco. Muchos inversionistas han estado volteando a otros activos. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy latente en un enfrentamiento directo comercial y que afecte a los dos países en cuestión de déficit, de pérdidas y sobre todo del rendimiento de las empresas. Por eso inversionistas pues están frenando un poco las compras en los últimos meses de treasuries de bonos de Estados Unidos. Bueno, toda esta volatilidad, todo esto que les explico, ¿quién gana aquí realmente en la cuestión macroeconómica financiera global? No gana quien se sabe posicionar mejor, sino quien realmente entiende todo el entramado financiero que existe, cómo todo está superlinkeado, fondos, países, por más que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, uno depende del otro, por más que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, pues bueno, hay demasiados agentes financieros ligados y que es muy complejo, muy difícil saber los outcomes, saber qué va a pasar y saber qué pasa si mueves una pieza, a cuántas más vas a afectar. Esto es Live